¿Qué nos hace humanos en un mundo donde las máquinas cada vez más piensan por nosotros? Pero como lo escribió Séneca hace más de 2000 años, timendi causa est necide, que significa la ignorancia es la causa del miedo. Quien sabe preguntar está más cerca de entender y por consiguiente quien entiende debe tener menor temor. También siempre he imaginado el conocimiento humano como este gran rompecabezas negro, ¿no? Un rompecabezas inmenso, incierto, donde cada ficha es una chispa de entendimiento y cada pieza colocada por alguien que se atrevió a preguntar, a cuestionarse, porque ese es el corazón de este proyecto, no imponer respuestas, sino hacer las mejores preguntas para invitar a la gente a pensar, para compartir perspectivas, para provocar, para sacudir, preguntar desde la honestidad para crecer con humildad. Soy Shandor Lukács y esta es la ficha dorada, Sapere Aude. ¿Qué nos hace humanos en un mundo donde las máquinas cada vez más piensan por nosotros? Y en ese sentido, ¿qué ocurre cuando dejamos de hacernos preguntas nosotros mismos y empezamos más bien a repetir respuestas que ni siquiera nos pertenecen? En este contexto de modernidad, de inteligencia artificial, esta no es una inquietud menor. Creo que vivimos en una era donde la información abunda, pero probablemente la comprensión escasea, y en todo este ruido digital esencialmente compite nuestra capacidad de escuchar, y más bien diría yo de escuchar. Y en ese contexto surge el miedo, surge la incertidumbre, surge la preocupación del desconocimiento, de lo artificial. Pero como lo escribió Séneca hace más de 2000 años, la siguiente frase es timendi causa est necide, que básicamente significa la ignorancia es la causa del miedo. Y yo creo que resume un poco la pregunta que se planteaba al inicio, porque creo que tenía razón, ¿no? Tememos lo que no entendemos y también nos paraliza aquello para lo que no tenemos ni nombre, ni historia, ni respuesta, ni herramientas. Y dentro de este racional, si el miedo nace del no saber, entonces quizá el antídoto es conocer, ¿no? Y conocer no para acumular ni para aparentar, sino más bien para vivir en un estado de conciencia, un estado donde la curiosidad es el combustible que motiva que avancemos y esa fuerza interior que nos empuje a explorar, que nos empuje a leer, a hacernos preguntas, quizá incómodas, preguntas que nos reten también internamente. Y nuevamente, no para ser más informados, tampoco para parecer más cultos, sino para ser más humanos. Porque creo también que fue la curiosidad la que llevó a los primeros humanos a frotar las piedras, para descubrir el fuego, lo que impulsó Newton a preguntarse, bueno, ¿por qué cae la manzana del árbol? ¿Qué fuerzas empujan a la manzana a caer al piso? A Pitágoras a encontrar la armonía de los números. Bueno, aunque en mi caso no encontré nunca la armonía, pero es otro tema. A Pasteur a observar lo invisible, los microorganismos, y en su conjunto a la humanidad a dejar su huella en la Luna en 1969. Y aquí cada salto de nuestra era, de nuestra historia, comenzó con una sola pregunta que probablemente nadie se atrevía a hacer o nadie se atrevía a responder, o quizá nadie la tenía formulada. Y no es casual también, creo yo, que las grandes tradiciones filosóficas, desde, por ejemplo, Sócrates hasta incluso el pensamiento oriental, desde el Renacimiento hasta la Ilustración, todos ellos, todas esas corrientes, hayan puesto tanto énfasis en el arte de preguntar. Yo creo que quizá de preguntar está más cerca de entender y por consiguiente quien entiende debe tener menos, ¿no? Menor temor. Y es un poco la reflexión inicial que les planteo. Y es con esta motivación, o fue con esa motivación profunda, sincera, y también, debo decirlo, algo artesanal, que en el 2022 nació La Ficha Verde, que fue un canal, un proyecto personal que lancé en YouTube. Fue hecho con lo que tenía básicamente a mano. Tenía tiempo libre, tenía una cámara sencilla que había comprado, tenía muchas ganas, eso sí, de compartir lo que había aprendido, tanto en lo personal como en lo profesional y en general. Y durante ese primer ciclo publiqué más de, creo yo, 20 videos sobre temas de medio ambiente, temas de filosofía, temas de sostenibilidad, temas de estudios organizacionales, en fin, una amplia, una miriada, como dirían los eruditos, de temas. Y cada uno de esos temas era para mí una especie de expedición mental, ¿no? Una exploración mental. El tema es que por el trabajo, por compromisos y por todo eso que a todos nos falta, que es el tiempo, tuve que detenerme
o más bien creo yo hacer una pausa. Y fue en esta pausa que luego entendí que el proyecto no debía simplemente continuar, sino que el proyecto debería evolucionar. Y esto fue en julio de 2024 que dije, bueno, hay que retomar el canal. Y es así que nació la ficha dorada, ¿no? La ficha dorada con este concepto de que el oro o que el conocimiento vale más que el oro, porque el conocimiento no es lo que uno guarda. El oro tú lo puedes guardar, pero el conocimiento es algo que tú compartes, es algo que tú difundes. El oro tú lo acumulas, el conocimiento hay que difundirlo. Y también siempre he imaginado el conocimiento humano como este gran rompecabezas negro, ¿no? Un rompecabezas inmenso, incierto, donde cada ficha o cada agregación que hace una persona, un individuo con conocimiento, es una chispa de entendimiento y cada pieza colocada por alguien que se atrevió a preguntar, que se atrevió quizá a dudar, a cuestionarse, y muchas veces en condiciones adversas, ¿no? El conocimiento no simplemente surge de la inspiración, surge del aprendizaje, de condiciones adversas, de lo que nos limita, lo que nos empuja a ser mejores. Y tuve una firme voluntad de entender cómo gestionar este canal y en el fondo aportar desde mi perspectiva y desde mi lado las mejores fichas para poder compartir el conocimiento que tengo y también las perspectivas del mundo que tengo con libros, con biografías, con análisis de textos, en fin, una serie de temas que voy a proponer en este canal. Y yo creo que algo que también preocupa, a mí me preocupa mucho que en la era de la inteligencia artificial creo que estamos volviéndonos artificialmente inteligentes, ¿no? La inteligencia artificial es una herramienta fantástica, por cierto, que también uso, pero que no suplante la personalidad humana, que no suplante, que no sea un reemplazo de la mente, que no sea una excusa para eso, sí, para dejar de pensar, ¿no? Yo veo muy seguido, cada vez más seguido, frases clonadas en portales de redes sociales, ideas en piloto automático, pensamientos, pues, básicamente sin alma, repetitivos, con dibujitos reiterativos que uno básicamente pone en el mixer, aprieta el botón y te arroja, lo copia, lo pegas y ahí está. No hay un mensaje, creo que no hay alma y creo que no hay aprendizaje real. Es decir, genuinamente compartir lo que uno sabe debería ser la experiencia humana de verbalizarlo, de conectar con las personas. La herramienta es muy buena porque también ayuda a empujar el conocimiento. Y ahí creo que básicamente tenemos el reto hoy en día estamos en este reto, en esta encrucijada de cómo separamos lo que es artificial de lo que es genuinamente humano, ¿no? Y este canal también quiero mencionar que surge con una orquesta de un solo hombre, ¿no? Yo básicamente escribo, edito mis videos o los editaba, bueno, con las consecuencias del caso. También he organizado mi estudio que ustedes ven acá, ¿no? Aprendí, por ejemplo, cuando estaba haciendo un doctorado en Australia, compré equipos, aprendí a utilizar cámaras, aprendí a tener textos, a poner las luces, en fin, a construir todo desde cero, ¿no? Cómo entender y cómo usar mis notas para poder compartir información, porque creo en general que cuando uno tiene algo que decir, lo demás se aprende de camino y eso es parte del proceso. Y también algo más, creo que cada video que lanzo en la ficha dorada, siempre debe empezar con preguntas, ¿no? Creo que ese es el formato que quiero implementar, preguntas, porque ese es el corazón de este proyecto, no imponer respuestas, sino hacer las mejores preguntas, ¿no? Para invitar a la gente a pensar, para compartir perspectivas, para provocar, para sacudir, preguntar desde la honestidad para crecer con humildad. Me salió un poco poética la cosa, pero bueno, es así, ¿no? Y quiero cerrar todo todo este racional con una frase que me acompaña también desde siempre, que es sapere aude, ¿no? Que es esta frase que te dice, atrévete a saber, atrévete a conocer. La ignorancia es la causa del miedo, entonces sapere aude, atrévete a saber. Eso lo escribió Horacio hace mucho tiempo, luego lo retomó Kant, pero más que nunca creo que hay que hacer lo propio y hacer lo propio, ¿no? Atreverse a dudar, atreverse a cuestionar, atreverse a formar una opinión propia, una visión de mundo, lo que se llama en alemán un Weltanschauung, ¿no? Esta cosmovisión, porque al final lo que nos hace humanos no es saberlo todo, bajo ninguna circunstancia, sino más bien atrevernos a buscar juntos, a poner cada pieza en ese rompecabezas, cada ficha dorada de conocimiento, que es lo que generalmente hace la diferencia en la humanidad. Soy Shandor Lukács y esta es la ficha dorada. Les invito por ende a seguirme, a acompañarme y sobre todo a cuestionar conmigo, porque lo que compartimos, diría yo con convicción, no solamente suma, sino que más bien
multiplica. Así que muchas gracias a todos. Espero que el contenido les agrade. Espero tener sus comentarios y su feedback. Y bueno, empecemos con la ficha dorada. Sapere Aude.